Les manda saludos Bogdan, anda de gira artística, está sirviendo allá con nuestros hermanos de San José. El día de ayer estuvieron compartiendo con varones y hoy predica con la iglesia allá, y hace ratito hablé por teléfono con él. Les manda saludos y les pide que estemos orando por lo que están trabajando allá. Bien, pues vamos a continuar con la serie. Estamos en Génesis. Hoy vamos a empezar el capítulo 6 de Génesis. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 8. Y miren, ya saben que yo no soy muy bueno para los títulos. Los muchachos allá se ríen de mí. Pero le digo, miren, cuando ustedes hagan sus enseñanzas les ponen el título que se les dé la gana, ¿verdad? Entonces, ¿ahí se escucha? Me dicen que casi no escuchan. Entonces, bueno, para quienes están anotando, el título de la enseñanza es Cuando la gracia es lo único que queda. Es una película, ¿no? Entonces, pues bueno, ya están ahí, Génesis capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Bien. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, vamos a orar antes de empezar. Señor, muchas gracias por el tiempo que podemos tener, Señor, en tu presencia, por la libertad que tenemos para adorarte. De verdad, muchas gracias. Padre, pongo en tus manos este tiempo. Dame gracia para poder explicar estos textos, Señor, más allá de vertir mi opinión como hombre, mis impresiones. Señor, que sea tu palabra la que esté sobre cada uno de nosotros y que sea tu palabra la que afecte nuestra vida, Señor. Reconocemos que necesitamos crecer en confianza y reconocer en nuestra condición, y mucho de lo que vamos a hablar ahora, Señor, tiene que ver con quiénes somos y cuál es nuestra posición delante de ti. ¿Quién eres tú como Dios soberano, santo, como un Dios misericordioso y lleno de gracia también, Señor? Así que te pido que nos ayudes, Señor, a todos y cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Miren, el capítulo 6 de Génesis es un capítulo en donde hay muchas posturas teológicas. Se ha concluido muchas cosas. Hay ahí algunos, hay como ciertas frases, comentarios, ¿sí? En donde de repente son un poquito complicadas. Pero bueno, yo creo que Dios nos dará la gracia para poder explicarlo de la mejor manera. Sí, y quiero hacerlo no con una falsa humildad, sino de verdad lo digo, reconociendo que no lo sabemos todo, ¿sí? Y voy a exponer dos posturas, ¿sí? Que son las dos posturas mucho más fuertes en cuanto ahorita que vayamos van a dar cuenta a lo que me refiero, ¿sí? Y al final les voy a comentar cuál es la postura por la cual yo personalmente me recargo, en donde encuentro un mayor soporte en la Escritura, más allá de mi opinión. Y debo de confesarles algo, que en lo que estuve estudiando, la realidad es que yo me recargaba más por una que por otra,
Pero de nuevo, pues no es lo que a mí me guste, ¿no? Lo que yo quiera, sino lo que encontremos a la luz de la palabra. ¿Sí? Así que quiero que me pongan que tengan paciencia y me pongan mucha atención, porque me voy a detener y voy a intentar dar algunos datos precisamente para al final poder soportar el por qué estamos concluyendo en eso. ¿Sí? Así que entiendo que hay algunas enseñanzas que son más dinámicas que otras, algunas enseñanzas donde se presta para poder quizás dar un poquito más de aplicaciones, etcétera, que lo vamos a dar, pero vamos a ver sobre todo un fragmento o un buen pedazo de la enseñanza como una enseñanza, vaya la redundancia, ¿sí? Como algo que tenemos que aprender, porque al final estamos aquí para aprender de la Escritura, ¿verdad? Aprender de ella, ¿sí? Entonces, el capítulo 6 de alguna manera nos sumerge en un escenario de una creciente corrupción humana y un deterioro moral. Sí. Es decir, el hombre en ese sentido fue avanzando en cuanto a la maldad, ¿sí? Y lo que comenzó con una humanidad hecha a la imagen de Dios, según Génesis 1:27, ha llegado a una degeneración tal que a Dios le duele el corazón, y esa expresión cala, ¿no? Al punto que encontramos en la Escritura como traducción y Dios se arrepintió. Sí. Y en el pensamiento de Dios aquí encontramos vamos a resetear. Sí. Entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere con Dios se arrepintió. Porque tenemos otros textos en la Biblia en donde dice que el Señor, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Es decir, Él es perfecto. Y es como que si nosotros leemos esto, y es como que pues a Dios su plan le salió chafa, ¿no? Se equivocó Dios, pero no es así. Pero eso es importante que podamos estudiar las Escrituras para poder interpretarlo de la mejor manera, ¿va? Entonces, repito, lo que comenzó hace unas semanas con la humanidad, ¿verdad? Totalmente apegada a la imagen de Dios, bueno, pues ha llegado a una degeneración, ¿sí? A una depravación, y es donde estamos nosotros ahora, ¿sí? Ahora, en medio lo digo a manera de introducción, ¿sí? Pero en medio de este pasaje sombrío, ¿sí? Lleno de oscuridad, quizás de desesperanza, como en cada uno de los momentos más oscuros que hemos estado viendo, ¿no? Siempre hay esos vestigios de gracia, siempre hay esa luz, siempre hay esa esperanza, siempre. Y así es en nuestras vidas, familia. Aun cuando parezca que la situación está sumamente complicada e imposible para que haya algo favorable, la realidad es que siempre hay esperanza en Dios. Siempre. Diga conmigo, siempre hay esperanza en Dios. Sí. Entonces, en medio en este contexto sombrío resplandece una luz. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Y este pasaje confronta nuestra condición, nos muestra por un lado la paciencia divina, la paciencia del Señor para con el hombre, y finalmente apunta hacia la esperanza redentora, ¿sí? Que solamente puede hallarse en la gracia de Dios, ¿sí? Solo ahí. Y ahorita vamos a entrar por allá, ¿va? Entonces, el pasaje comienza hablando acerca de que los hombres empezaron a multiplicarse. La obediencia del mandato de fructificarse, según Génesis 1:28, se mantiene, ¿sí? El hombre siguió multiplicándose, ¿sí? Pero ciertamente se multiplica y se lleva a cabo este mandamiento, pero divorciado de alguna manera del propósito original, ya que debían de llenar la tierra, ¿sí? Debían de ciertamente multiplicarse, pero siendo portadores de la imagen de Dios. Y aquí ya no es así. Sí. El hombre debía ser una extensión de la justicia de Dios. Sí. Por eso el mandato fue sojuzgad la tierra. ¿Cómo debían de hacerlo? Con justicia justa, o con justa justicia, ¿verdad? En amor, en paciencia, en sabiduría. Pero los textos que estamos viendo acá dice que no fue así. El hombre se multiplicó, pero así también la maldad. Sí. Entonces, a causa del pecado,
todos estos atributos, y me refiero a la paciencia, al amor, la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera, todos estos atributos carecían en la presencia del hombre. Ya no estaban, a causa del pecado, ¿sí? Entonces la vida humana se expande ciertamente numéricamente, como vemos en el texto, pero espiritualmente se desploma. Cada vez el hombre va más alejado de Dios. Cada vez está más distante de Dios. Cada vez está más distante de Dios. Y bueno, ahora, sí, pues tenemos un ejemplo de eso. ¿Sí? Los valores en la sociedad que cada vez son más distantes de las normas de Dios, ¿sí? Bueno, ha tomado lugar y vemos a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es triste que este fin de semana haya acontecido lo que aconteció en la ciudad de La Paz, ¿no? Tantos muertos, tantos... Y el asunto, familia, es que quienes están llevando a cabo esto son chavitos de entre los 18 y 25 años. Ellos son los que están al frente. Ellos son los que están matando a otros. Son jovencitos. Sí. Y es lamentable, pero es la sociedad en la que estamos. Una sociedad ajena a Dios. El hombre cada vez, ¿sí?, se aleja de la imagen de Dios, del propósito por el cual fue creado. La imagen de Dios en el hombre cada vez está más distorsionada, cada vez estamos más alejados de Dios como sociedad. ¿Sí lo vemos? ¿Sí nos damos cuenta? Y bueno, y no solamente en una cuestión brutal, que ahorita vamos a ver eso, es interesante, pero también en cuanto a las resoluciones morales, ¿sí?, totalmente alejados de la norma y naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿verdad?, habla acerca, repito, la vida humana se expande numéricamente, se sigue multiplicando, pero espiritualmente se va desplomando. ¿Sí? Ahora, habla acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este es un pasaje muy controversial. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de los nefilim? De los gigantes, ¿verdad? De esta mezcla entre los ángeles caídos con las mujeres, y el producto de esto fueron precisamente estos gigantes guerreros. Bueno, vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿va? Y aquí es donde vamos a entrar a estas dos interpretaciones, ¿sí? Que miren, déjenme decirle algo. Ya sea que nosotros nos recarguemos por una o por otra, no afecta en cuanto a la piedad. Pero veo bien que podamos exponerla, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que si usted cree que los gigantes eran producto de esta mezcla, ¿verdad?, híbrida entre ángeles y hombres, pues no afecta a la salvación, ¿sí? Y por otro lado, si usted cree que no es así, ahorita lo vamos a ver, pues tampoco afecta a la salvación, ¿va? Pero es para mera escuela, ¿sí? Para aprender. Entonces, miren, como mencionaba en un principio, la interpretación más sólida en cuanto al contexto bíblico es que cuando se refiere a los hijos de Dios como descendientes, ¿verdad?, o como está hablando de estos descendientes piadosos de Set, y las hijas de los hombres como descendientes del linaje rebelde de Caín, y viceversa. Y ahorita voy a soportar eso, ¿sí? Es decir, lo que debía de mantenerse apartado o en santidad es mezclado con lo profano. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, aquí no está hablando acerca de matrimonio, pero se entiende, es un principio, ¿sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Miren, si a veces cuando nos casamos y estamos en un mismo sentir en términos generales con nuestra esposa o nuestro esposo hay fricción, ahora imagínense en cuanto a la piedad, ¿sí? Y aquí quiero hablarles a los jóvenes que aún no se han casado, ¿sí?, que quieren casarse y si Dios les permite van a tener su esposa. Jóvenes, muchachos, escojan bien. Si ustedes dicen amar al Señor y quieren el día de mañana tener una familia conformada a la palabra, pues cásense con una persona que tenga su mismo pensamiento. Porque qué complicado será el día de mañana que ustedes quieran agarrar para un lado y él quiera agarrar para otro lado, o viceversa. Sabiduría, ¿sí o no?
Así que escojan bien. Si tiene ahí alguien soltero, dile, escoge bien. Escojan bien, ¿sí? Ahora, el peligro de aliarse con valores contrarios a Dios por una belleza externa, pues puede terminar en juicio. ¿Sí? Es decir, me caso con él, con ella, porque está hermosa, porque está hermoso, porque está bello, está bella, pero no tomo en cuenta, no considero cómo piensa, no considero qué es lo que quiere, cuáles son los planes. Si en ese sentido somos compatibles, pues el día de mañana esa incompatibilidad quizá me va a llevar a la conclusión de alejarme del Señor. Miren, hay un principio, y esto es importante, pero es más sencillo, ¿sí?, jalar que empujar. O sea, pues ese rollo de, no, pues ya que me case lo convierto, ¿verdad?, y lo empujo. Es más fácil que te jalen a que empujes. ¿Sí? Entonces, digo, estoy generalizando y hay sus excepciones, ¿va? Dios tiene misericordia de los suyos. Entonces, empieza un poco la clase. Este uso de hijos de Dios, este término, ¿sí?, aquí en el hebreo es la palabra o es la frase Ben Elohim, ¿sí?, hijos de Dios en el hebreo. Ben Elohim, ¿sí? Esta palabra o esta frase Ben Elohim la encontramos en distintos textos y ciertamente esta frase se refiere claramente a seres celestiales, sobre todo en Job. Job 1:6, se los leo, dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí está utilizando el Ben Elohim y se refiere, dice, y entre los cuales vino también Satanás. ¿A quiénes se refiere aquí? A los ángeles, ¿sí?, o a seres celestiales. En el capítulo 2, versículo 1 de Job, dice: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. En el original es esta misma frase, Ben Elohim, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. ¿Sí? Job 38:7. Y cuando alababan todas las estrellas de la alma y se regocijaban todos los hijos de Dios, en pregunta, porque es un diálogo que tiene el Señor con Job. Bueno, esta palabra, cuando habla acerca de todos los hijos de Dios, es esta misma frase en hebreo, Ben Elohim, y se refiere a los ángeles. ¿Sí? Bueno, con esa misma expresión hebrea, precisamente de Génesis 6, entonces se llega a argumentar que aquí también se refiere a ángeles, cuando habla de los hijos de Dios que se allegaron a las hijas de los hombres. La palabra hebrea de nuevo es Nefilim, y viene de la palabra, de la raíz de esta es la palabra Nafal, que significa caer y se traduce como caídos. Eso significa Nefilim, ¿sí? Entonces se propone que estos híbridos, ¿sí?, fueran semidivinos o semidioses, violentos y corruptos. Ahora, en el libro de Enoc, que debo mencionar que es un libro no canónico, ¿sí?, es decir, no está dentro del canon de la Biblia, pero sí tiene una influencia en cuanto al contexto hebreo judío. Tan así es que Judas, el medio hermano de Jesús, lo cita en la escritura, está citado el libro de Enoc. En Judas 14:15 dice: de estos también profetizó Enoc. ¿Sí? Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos. Es decir, Judas trae a mención el libro de Enoc, ¿sí? Bueno, el libro de Enoc detalla una historia que 200 vigilantes, es decir, ángeles caídos. ¿Ustedes vieron la última película de Enoc? ¿Sí? Perdón, de Noé. ¿La vieron algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habla acerca de los vigilantes y nada que ver con la Biblia, eh? Bueno, se agarraron mucho de lo que tomaron fue precisamente del libro de Enoc. ¿Sí? Entonces el libro de Enoc dice o detalla esta historia de 200 vigilantes, es decir, ángeles caídos que descienden al monte Hermón, ¿sí?, y toman mujeres humanas y engendran gigantes, es decir, los Nefilim. ¿Sí?
En Pedro, 2 de Pedro 2:4, habla acerca, Pedro, de estos ángeles. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. Aquí también mencionan ángeles que no guardaron su dignidad y que están reservados en prisiones de oscuridad. Bueno, algunos asocian estos ángeles con Génesis 6. Les estoy dando una postura, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el soporte para aquellos que aseguran que Génesis 6 está hablando acerca de que estos gigantes es el producto de la mezcla entre ángeles caídos y mujeres de los hombres, ¿sí? Es decir, seres híbridos. Estos son los argumentos. El asunto es que hay un problema de interpretación. Recuerden que hermenéuticamente, es decir, por leyes de hermenéutica, es decir, para poder interpretar la escritura de manera correcta, nosotros necesitamos el contexto. En primera instancia, leer el contexto inmediato, ¿sí? Si el contexto inmediato no te da para poder tener una correcta interpretación, tienes que ver el contexto de todo el libro. Y no solamente de todo el libro, sino de toda la escritura, de toda la narrativa bíblica. Y esto es importante porque nunca nosotros encontraremos una contradicción de enseñanza, ¿sí? De doctrina, desde Apocalipsis hasta Génesis y desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay tal contradicción. Alguno dirá, bueno, sí, porque Jesús dijo, habéis escuchado, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, Jesús no está contradiciendo la escritura. Miren, tan así es, y no me voy a ir por ahí porque no me va a dar el tiempo, pero tan así es que la cruz del Calvario fue ojo por ojo, diente por diente. Fue justicia. ¿Sí lo vemos? Un hombre por otro hombre. El sustituto. Es decir, cuando viene esta ley mosaica de ojo por ojo, diente por diente, está hablando el Señor de su justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor está hablándonos a nosotros, ¿sí? O qué es lo que enseña el Evangelio, que nosotros no debemos de tomar la justicia por nuestra propia mano. Hay quien va a hacer justicia y es justo y aplicará ojo por ojo, diente por diente, porque es justo, pero nosotros no. Y si alguien viene y me da una bofeteada, ¿sí? Mi responsabilidad es decir, lo dejo en manos de Dios. Qué difícil. Pero hacia allá el Señor quiere llevarnos, a ese nivel de confianza, a ese nivel de descanso. Me la hiciste, no me la pagas. Ahí se la pagas al Señor. El Señor tenga misericordia de ti. ¿Sí lo ven? ¿Recuerdan a Esteban? Mientras lo estaban apedreando y mientras literalmente sus huesos estaban tronando y su cabeza se estaba abriendo, él clamó y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. No dijo, ayúdenme, ¿verdad? Deténganlo contra ellos. No. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende esa parte, verdad? ¿Sí? Entonces a lo que voy es toda la instrucción bíblica, toda, no se contradice. Es una sola narrativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esta interpretación? Ahí va, ¿sí? Bueno, tiene que ver con un problema de cristología, ¿sí? Tiene que ver con una naturaleza angelical. Uno, es que Jesús enseña que los ángeles no se casan ni se reproducen. Y ahí ya encontramos un choque con esta interpretación. En primera instancia, que la palabra nefilim, y ahorita vamos a estudiar esa palabra, no habla de grandes de estatura. No habla de eso. No significa eso. Pero otra es que choca directamente con la enseñanza de Jesús. Mateo 22, 29 y 30 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, y es bien interesante, dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No hay parejas, ¿sí? No hay tal cosa. Esta expresión de casarán y se darán en casamiento tiene que ver con una unión, tiene que ver con intimar,
¿Sí? Marcos, esto es un pasaje paralelo a Mateos 22, Marcos 12:25, dice: porque cuando resuciten de los muertos, Jesús mismo hablando, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles no pueden allegarse unos a otros, no están diseñados para eso. ¿Sí? Entonces los ángeles no tienen un cuerpo físico. ¿Sí? No hay una base bíblica sólida para afirmar que pueden tener relaciones sexuales con humanos. No la encuentras. No hay un solo texto. No lo hay. ¿Sí? Entonces, por otro lado, hay una contradicción con el contexto de Génesis. En contexto inmediato de Génesis 4:6 está narrando la degeneración humana, no la de los ángeles. ¿Sí? El juicio es contra los hombres y su maldad. En el versículo 5 vemos, no contra los seres celestiales. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro choque, ¿sí?, de contexto inmediato. Gigantes no necesariamente implica híbridos. ¿Sí? De nuevo, la palabra nefilim no tiene que ver con tamaño en sí, sino con violencia, con brutalidad o caída moral. Esa es la interpretación de la palabra. Ahora, ¿a qué le suena esto? El contexto. Como ¿a quién se acuerda? ¿De quién se acuerdan? Violencia, brutalidad, caída moral, lo que hemos estado enseñando, pasajes pasados. ¿A quién? Caín, Lamec. ¿Se acuerdan de Lamec? ¿Sí se acuerdan? Es la misma narrativa, ¿eh? Es decir, seguimos en la misma línea, es la misma enseñanza. Por eso qué importante es irnos, ¿verdad?, de manera sistemática, de verso a verso. No puedes salirte de contexto. Ese es nuestro contexto. La narrativa está hablando acerca de este linaje caído. Está hablando acerca del linaje de Caín. ¿Sí? Entonces, un uso coherente de la expresión hijos de Dios, ¿sí?, bueno, puede referirse a los justos del pueblo de Dios. También tenemos otros textos cuando habla acerca de eso. No me voy a ir ahí por cuestión de tiempo, pero Deuteronomio 1:4, ¿sí?, 14:1, perdón, Oseas 1:10, Juan 1:12, habla acerca de hijos de Dios piadosos, hombres piadosos. Hombres, ¿recuerdan cuando habla acerca del linaje de Set? ¿Sí? Entonces los hombres empezaron a buscar a Dios. Eso tiene que ver no con perfección, sino tiene que ver con piedad. ¿Sí? Entonces, en el contexto de Génesis, los capítulos 4 y 5 presentan dos linajes, el de Caín, que es un linaje rebelde, y el de Set, que es un linaje piadoso. Entonces es natural que estos hijos de Dios son los descendientes de Set. ¿Sí? Déjenme les leo un comentario referente a esto, se los leo tal cual. Las hijas de los hombres eran hermosas. El término hermosas es literalmente buenas o bellas, ¿sí? Es decir, buenas para qué o aptas para qué. ¿Cuál era el mandamiento o el propósito original? Procrear, ¿sí? Este ha sido un concepto teológico clave del capítulo 1. Denota lo que es funcional y se ajusta a una tarea asignada, ¿sí? Como en Génesis 1. Capítulo 3, versículo 3. Así como el fruto del árbol del conocimiento, estas mujeres se veían bien o atractivas o buenas para, ¿sí? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. El verbo tomaron en la primera frase implica un matrimonio, lo que iría en contra de la opinión o de la opción de que se trataba de ángeles. Porque los ángeles pues, no es como que llegaron y se casaron e hicieron familia. O sea, la interpretación no sugiere eso. Sin embargo, en la narrativa bíblica habla acerca de unirse en matrimonio. Los ángeles no hacen eso, ¿sí? Sin embargo, la segunda frase implica que tomaron mujeres que previamente se habían casado o que eran mujeres solteras, escogiendo de entre todas ellas. Y esto podía implicar a líderes humanos poderosos de la línea de Caín, es decir, tiranos, que estaban practicando la poligamia, que vimos que el origen de la poligamia precisamente viene de Lamec, ¿sí? Entonces, el comentario del contexto cultural de la Biblia IBP en el Antiguo Testamento, en la página 36, sugiere que esta frase está relacionada con la práctica de los reyes del antiguo cercano oriente en la epopeya de Gilgamesh,
que reclamaban el derecho a la primera noche de las esposas de otros hombres. Y esto sería visto como un rito de fertilidad. Es decir, estos hombres fuertes, estos hombres con influencia, tiranos, que tomaban lo que querían y hacían lo que se les daba la gana porque podían, tomaban, había un momento, había una celebración, un día en donde ellos veían mujeres, estuvieran casadas o no, y las tomaban para sí. Y este era un rito de fertilidad. Entonces lo que sugiere esto es que posiblemente se esté hablando de ese contexto. Esto es historia, ¿sí? Entonces, el problema principal no es una mezcla genética, sino una mezcla espiritual y moral. Ese es el asunto lo cual está tratando la Biblia aquí. Es decir, los hijos de Set, llamados a vivir en santidad, se unieron con mujeres que no compartían su fe ni su temor a Dios, las hijas de Caín, y viceversa. ¿Sí? Esto trajo como consecuencia la corrupción total del género humano. ¿Sí? Se desvió. ¿Recuerdan a Salomón? Sabio, ¿verdad? Dice que no hubo un hombre más sabio que él. Sin embargo, en algún momento, debido a su amor por las mujeres, dice que éste se desvió y su corazón se volcó a los ídolos y dejó que sus mujeres: ¿tú a quién sirves mi vida? A fulano, pon tu nichito para ese Dios y para este. Y fue terrible. Después es cuando viene la división de Israel. Las 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. ¿Sí? Un hombre sabio. Es decir, si a Salomón, este hombre tan sabio, ¿no?, virtuoso, lleno de gracia, su corazón fue volcado a sus mujeres. Es decir, hay un soporte bíblico para poder entender que estos hombres que en algún momento empezaron a buscar a Dios, involucrándose con otras mujeres y viceversa, ¿sí?, mujeres y hombres que no temían a Dios, que tenían un concepto, una cultura de podemos avanzar y hacer y crecer y funcionar sin piedad, sin sangre, sin altar, sin devoción. Podemos prosperar sin la necesidad de tener a Dios de nuestro lado. Esta influencia fue mucho más fuerte, al punto en el que toda la humanidad le dio la espalda a Dios. Tenemos mucho más soporte para esa línea de pensamiento y esa interpretación de Génesis 6 al hecho de decir que ángeles tomaron a mujeres y producto de eso fueron seres híbridos. Ahora, no termino con eso, ¿sí? Repito, el énfasis de Génesis 6 es la maldad de los hombres, no una rebelión angelical. El juicio, de nuevo, es sobre el hombre. Versículo 3, versículo 5, versículo 6. El diluvio no es un castigo a los ángeles, sino a la humanidad que ha despreciado el plan de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Ahora, pastor, ¿de dónde vienen los gigantes? ¿De dónde vienen los nefilim? Porque hay otros pasajes en la Biblia donde habla de gigantes. Bueno, vamos a tratar de dar una respuesta coherente, ¿verdad?, y totalmente bíblica en cuanto a eso. ¿Sí? De nuevo, la palabra hebrea usada en Génesis 6:4 es la palabra nefilim. La raíz, como les mencioné, es la palabra nafal, que significa caer o caído. Literalmente puede traducirse como caídos o derribadores. ¿Sí? Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Es importante, de nuevo, nefilim no significa necesariamente gigante. No significa eso en el sentido de un tamaño físico, ¿sí? De hecho, esta traducción viene más por tradición que por exégesis rigurosa. O sea, tiene que ver más con una tradición. Nefilim, fíjense qué interesante, era un término que se llegó a usar para referirse a una muralla, a un gran reto o a algo que atemorizaba. Y ahí todavía cobra mucho más sentido, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los nefilim? Bueno, los nefilim eran hombres violentos, poderosos, notables por su fuerza y su corrupción, nacidos dentro de la cultura caída de la época anterior al diluvio, ¿sí? Entonces, esto cuadra, mis amados, con el flujo de la narrativa de Génesis del 4 al 6, ¿sí? De Lamec, descendiente de Caín, ya vemos un linaje arrogante, ¿sí?, polígamo,
y violento. Génesis 6:5 muestra que todo designio en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esa es una expresión en donde está sobreenfatizando en dónde estaba el corazón del hombre. Sí. Es decir, la humanidad misma había producido hombres poderosos, violentos y corruptos, no ángeles. Eran los mismos hombres. Sí. Tiranos. Y dice ahí del versículo 4, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí la escritura señala hombres famosos, no santos, no piadosos. Famosos o de renombre por su tiranía. Eran bárbaros. ¿Sí? Su forma era como la de esos reyes tiranos en el Antiguo Testamento, ¿no? Héroes de guerra, fundadores de ciudades y culturas violentas como Nimrod, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Sí. Entonces, no se trata, repito, de una raza híbrida, sino de una clase humana, una clase de humanos idolatrados por su fuerza y por su conquista y su opresión, ¿no? Ahora, bueno, pastor, ¿y qué onda con Goliat? Está bien todo eso, pero ¿y qué onda con Goliat? Bueno, Goliat, según Samuel, 1 Samuel 17, pues era un guerrero filisteo de Gad, ¿sí? Dice la palabra que medía 6 codos y un palmo, más o menos son entre 2.5 y 2.9 metros, según el texto masorético. ¿Qué significa esto? Es decir, según la tradición del Antiguo Testamento, según el Tanaj. Pero aquí hay un dato interesante, ¿sí? Porque en los manuscritos de las cuevas de Qumran, que son los manuscritos más antiguos, ¿sí? Y lo pueden buscar en internet, dicen que la estatura de Goliat era de 4 codos y un palmo. ¿Saben cuánto es eso? 2 metros. Es decir, nosotros hemos tenido en mente a Goliat como 3 metros, pero bueno, según los escritos más antiguos, medía 2 metros. A mí me tocó, con mi papá y yo conocemos a una persona que mide 2 metros 5, 2 metros 7. Ahorita ya medí como 2 metros nomás, ¿no, Juanito? Y me tocó jugar básquetbol con él, ¿no? Le tenías que pegar así en el pie para que soltara la pelota. O sea, a lo que voy es, lógicamente es una persona muy alta, imponente, pero no necesariamente tiene que tener sangre híbrida. No sé si me explico. Es posible. ¿Sí? Ahora, la Biblia habla acerca, por ejemplo, en este caso, Goliat es descrito, repito, en 1 Samuel, no como un nefilim. Nunca la Biblia se refiere a Goliat como un nefilim. De hecho, dice que era un paladín llamado Goliat de Gad, que tenía la altura de 6 codos y un palmo. Pero nunca dice que es nefilim. No viene en la Biblia eso. Sino era un paladín, es decir, era un guerrero, un hombre adiestrado, muy grande, 2 metros, poco más de 2 metros. ¿Sí? Entonces, Goliat, repito, no era un nefilim, pero era parte de una raza guerrera de hombres grandes, conocidos como refaitas o anaquitas, que también son llamados gigantes en varios otros textos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 3:11 dice, y aún quedaban gigantes en la tierra, como el rey Og de Basán. Pero entendemos que se refieren a hombres de 2 metros. ¿Sí? No de 4 o 5 metros, como quizás alguna vez algunos pensamos. ¿Sí? Entonces, hablando acerca de las conexiones en cuanto a eso, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, digo, yo sé que de repente es como medio revoltoso, ¿sí? Pero ahí después la vuelven a escuchar, ¿va? Ya que no se estén durmiendo. Grupo étnico, por ejemplo, Refaim, ¿sí? Era un grupo étnico conocido por su gran estatura. Eran habitantes en el antiguo Canaán. Esto lo encontramos ahí en Josué 12:4, en Josué 13:12 también. Están también los anaseos o anacitas, que eran descendientes de Anac. Esto lo encontramos en Números 13:33. Goliat y sus hermanos eran probablemente de esta línea.
¿sí? Gat era la ciudad de donde era Goliat precisamente, y era conocida por tener descendientes, hombres muy grandes, como estos gigantes, ¿no? Segunda de Samuel 21, 20, 22, se los leo, dice, y volvió la guerra con los filisteos, y hubo ahí otro hombre de gran estatura, el cual también era descendiente de gigantes, ¿sí? Pero no habla de Nefilim, no habla de hombres híbridos, ¿sí? Es decir, la Biblia no los vincula con ángeles caídos, ni tampoco los vincula con Génesis 6 de forma explícita. No lo hace, ¿sí? Son humanos grandes, parte del linaje étnico del antiguo, quedaron tras este diluvio, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, pero no hay evidencias bíblicas de que Goliat fuera un híbrido sobrenatural. No lo hay, ni tampoco algún otro gigante. Entonces, ¿cuál es el mensaje teológico detrás de Goliat? Que esto es lo interesante, ¿sí? Bueno, Goliat representa lo imposible ante los ojos humanos. Sí. Eso es lo que representa Goliat. ¿Recuerdan la etimología de Nefilim? ¿Sí? Una muralla, un gran reto. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Bueno, Goliat representa lo imposible ante los ojos humanos. David representa la fe en el Dios vivo, que no se impresiona por la estatura ni el armamento que está al frente. Por eso ahí en 1 Samuel 17:45, David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi confianza no está en mi fuerza, mi confianza no está en mi altura, mi confianza no está en cuál habilidoso soy, no está en mis virtudes, mi confianza está en Él. En Él. Y no hay gigante, y no hay muralla, y no hay reto, y no hay nada que pueda estar más grande, que pueda ser más fuerte que el Dios el cual yo confío. Eso representa a Goliat, ¿sí? Entonces, mis amados, los Nefilim siguen existiendo el día de hoy. No en forma física, sino en todo un sistema que glorifica el poder sin piedad, la fama sin fe, la violencia como virtud. Sigue habiendo tiranos. Sigue habiendo ese tipo de hombres que se ganan la vida a costa de la violencia de otros, matando a otros, pasando por encima de otros. Sigue existiendo. Sí. Ahora, por otro lado, fíjense lo que dice el Señor. Sí. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta frase hebrea utilizada en este versículo incluye el verbo yadón. Sí. Traducido se refiere también a contender, pero sugiere una acción continua, es decir, una acción persistente, no simplemente un momento puntual de disputa, sino es una constante, ¿sí? Es un verbo en forma imperfecta, ¿sí? Y en el hebreo esto implica una acción prolongada y repetida. ¿A qué voy con esto, mis amados? ¿Sí? Esto implica que el Espíritu de Dios había estado luchando, persuadiendo, redarguyendo al hombre. Había estado llamando. Sí. Y qué interesante, porque esto nos habla de que Dios no permanecía indiferente ante la decadencia moral. ¿Sí nos damos cuenta? Sino que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, intentaba constantemente acercar al hombre al arrepentimiento, como lo sigue haciendo hoy en día. Sí. Ahora, qué imagen tan poderosa, ¿eh? Qué confrontante es esto. Es decir, el Dios eterno, soberano, justo, ¿sí? No se limita a observar el pecado humano desde lejos, sino que pelea por nuestra alma. Es decir, su espíritu, ¿sí? No solo está en presencia, sino que también interviene. Y esto anticipa lo que luego veremos con mayor claridad en pasajes como Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Sí? ¿Me ayudan con los bebés? Por favor. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la demanda de parte de Dios acá? Es precisamente eso, la resistencia al Espíritu.
a confrontarlos con su pecado y llevarlos a un genuino arrepentimiento. Hay un texto que está dentro del capítulo del amor, que es en Juan 3, y todos estamos muy bien relacionados o conocemos muy bien Juan 3:16, ¿verdad? La mayoría de aquí lo puede citar, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en el versículo 36, que es en el mismo contexto, Juan dice, bueno, miren, todo aquel que tiene el Hijo tiene la vida, ¿sí? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, la vida de Dios no está en él, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí. El Espíritu de Dios no estará siempre. Llegará un momento en el que se limitará y dirá, ¿eso quieres? Date. Sí. Esta lucha del Espíritu no es por control, sino por redención. Y es el clamor de un Dios que busca recuperar lo perdido. Es una imagen del Evangelio antes del Evangelio. Es un Dios que no se cansa de llamar, de corregir, de invitar, pero también un Dios que llegando a cierto punto detiene su contienda y dice, ya no voy a pelear en contra tuya. Ya no voy a pelear con eso. Y entrega al hombre a su decisión. ¿Quieres persistir en tu pecado? Bueno, atáscate en tu pecado. Sí. No siempre contenderá el hombre, a eso se refiere. A que llegará el momento en el que Dios dirá, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo, ahí en el primer capítulo, habla a los romanos y les dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, los hombres, en vez de darle gloria al Creador, dice, decidieron darle gloria a la creación antes que al Creador. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos y le dieron la espalda a Dios. Entonces dice, y Dios los entregó a sus pasiones. Y terminaron haciendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, mujeres, dejaron lo natural. Y es terrible todo ahí como empieza la carta a los romanos. Pero empieza con los hombres decidieron darle la espalda a Dios. Y llegó un momento en que Dios los entregó. Dios no contenderá, su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dios ha sido paciente contigo. Pero recuerda que en cualquier momento Dios dice, ¿eso quieres? Eso te voy a dar. Te voy a dejar. Una vez escuchaba un pastor que decía, una de las peores cosas que nos puede suceder a nosotros es que Dios haga lo que le pedimos. Y él se refería precisamente a eso. Porque muchas veces nosotros pedimos mal. Y Dios en su misericordia no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Decía Raúl, no, muchos de ustedes no pecan porque no tienen dinero para pecar. Y Dios en su misericordia sabe cómo tratar a los suyos. Ahora, eso a los suyos, a los que no son de Él, y a los que está llamándolos, y está llamándolos, y está llamándolos, y está llamándolos. Bueno, el hecho de que Dios haya dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, muestra que la paciencia de Dios tiene un límite, aun cuando ciertamente es amplia. La contienda no es infinita. Si el hombre persiste en su rebelión, llegará el día en que Dios lo dejará de llamar. Gálatas 6:7 dice, porque Dios no puede ser burlado. No puede, es imposible. Dios no puede ser burlado. A Dios nosotros no lo podemos ningunear. Nosotros a Dios no podemos hacer lo que se nos pegue la gana con Él. Pretendemos que es el genio de la lámpara maravillosa y que está ahí para cumplir nuestros caprichos y para que haga lo que nosotros querramos. No es así, familia. No es así. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Él. Sí. Ahora, este breve verbo hebreo, oye,
Pero abre una ventana al corazón de Dios. ¿Sí? Él pelea por nosotros, pero no peleará para siempre. Por eso el profeta Isaías decía: hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Hoy. Porque quizá mañana diga: no, mañana. ¿Y si no llega mañana? ¿Y si no llegas a mañana? Sí. Su lucha es una expresión de su amor. Es una expresión de su justicia y su deseo por restaurarnos. Y hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como dice el autor de Hebreos. Sí. Ahora, hay un juicio anunciado. Ya casi estoy terminando. ¿Me ayudan con el piano? Todavía falta, pero para que se despivalen tantito. ¿Sí? Hay un juicio anunciado. Lo vamos a ver la siguiente semana, pero 120 años. ¿Sí? No como límite de vida, sino como una cuenta regresiva para el diluvio. 120 años dijo: voy a cortarle el tiempo a los hombres. Es precisamente los 120 años que Noé fue pregonero de justicia. ¿Lo ve? 120 años. Después de esto, lo vamos a ver la semana que viene, se levanta un hombre que halló gracia delante de Dios y empezó a hablar acerca del Dios Santo. Y les dijo: viene un juicio. Y exactamente no sé cómo va a pasar. Estoy poniendo palabras en Noé, porque nunca había llovido, pero va a llover. Viene un diluvio. Y Dios me ha encargado que haga un arca, en donde todo aquel que pueda entrar a esta arca se va a salvar de este juicio. Ninguno le creyó. Él pudo meter solamente a sus hijos y sus nueras. Pero fueron 120 años que Noé habló acerca de este juicio. Hace 2000 años, un hombre que vestía con pieles y vivía en el monte, en las montañas, en el desierto, se acercó a los hombres y les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hacha está puesta en la raíz, ya. Arrepiéntanse. 2000 años. Ese mensaje sigue resonando. 2000 años. Ese es el mensaje que necesita escuchar el mundo. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Ya hemos hablado acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, es cambiar su forma de pensar. Pero es bien interesante porque Juan el Bautista no decía metanoia, él decía teshuvá. Y teshuvá no es cambia tu manera de pensar. Teshuvá es retorna, regresa. Y es bien interesante cuando nosotros estamos viendo la narrativa que en el corazón de Dios para la humanidad es: regresa a tu estado original. Por eso el apóstol Pablo dice: el postrer Adán vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Nos vuelve a nuestro estado original, en donde la imagen de Dios empieza de nuevo a clarificarse en nosotros y su carácter empieza a hacerse vívido. Segunda de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Ya no cumplió el Señor, ya no vino, ya no juzgó, ya no hizo, no hace nada. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Verás 60 dice, ¿no?, que todo hombre proceda al arrepentimiento. La paciencia de Dios no es algo que podamos ignorar, al contrario. Y mucho menos es licencia para pecar. No. Cada día es día de gracia. Entonces,
Dice la palabra en el versículo 5: y vio Jehová la maldad del hombre, que era mucha. Era mucha. Sí. Todo designo era en continuo solamente el mal. Una triple intensificación, ¿no? No hay espacio para el bien. El pecado ha dejado de ser un accidente y se ha vuelto un estilo de vida. Sí. Constantemente, continuamente. Todo lo que nace del hombre nace corrupto. ¿Sí? El hombre trabaja, camina, se esfuerza por orgullo, por sí mismo, por conseguir lo que quiere, ignorando totalmente la piedad, porque no necesitan a Dios. No lo necesitan. Y construyen sus ciudades y las toman, y toman a las mujeres, y violentamente hacen lo que quieren y consiguen lo que quieren según su carne les pide, y no toman en cuenta a Dios. Sí. Bueno, es imposible engañar a Dios. Y Dios no solo ve nuestras acciones, Dios no solo ve nuestras acciones, Él conoce nuestros pensamientos. Y no solamente los ve, los evalúa. Es que Dios conoce mi corazón, por eso, porque lo conoce. Sí. Y no solamente los ve y los conoce, los evalúa, los juzga, sí, los separa. ¿Cómo están nuestros pensamientos en el corazón? Es decir, con esta pregunta quiero llevarlos a en dónde está inclinado nuestro corazón. Porque todos aquí erramos, todos pecamos. Juan decía, y si uno dice que no es pecador, está de mentiroso, ya pecó, mintió. Todos pecamos, todos somos pecadores. El asunto es dónde está inclinado el corazón, porque es muy diferente el pecar, el errar, el deslizarnos, a hacer por continuo el mal, a reproducirnos en el mal, de vivir en odio, en falta de arrepentimiento, en rencor, en adulterio, en mentira, en fornicación. Y la lista sigue. Desobediencia. Y nos podemos dar un buen rato aquí. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está? ¿Sí? Ahora hay una frase que a mí me conmueve mucho y es: y le dolió en su corazón. A Dios le dolió la humanidad. Y no puedo evitar pensar en mí. No es un arrepentimiento por error, sino es un pesar profundo por el deterioro moral humano. Y es algo que yo he comentado, ¿no? Pero algo que yo no puedo comprender de Dios es su amor. ¿Por qué me ama así? ¿Por qué nos ama así? Bueno, tengo la respuesta teológica: Él es amor. Pero Él me conoce, Él te conoce. Y conoce tus pensamientos, los más hermosos, rositas, ¿verdad? Así con moñito. Todos esos pensamientos lindos los conoce, pero también conoce esos pensamientos oscuros y sucios y apestosos. Él los conoce. Y aún así nos ama. Ahora, ya lo he dicho antes, pero es importante mencionarlo. ¿Sí? No nos ama tal y como somos. Nos ama a pesar de cómo somos. Y eso todavía me vuela más la cabeza. ¿Sí? Porque no nos ama. No es como que Dios así te ama. No, Dios no nos ama así, como somos, no. Por eso Dios dice: arrepiéntete. Por eso Dios dice: transforma, ve a la palabra para que te laves. Pero nos ama a pesar de cómo somos. ¿Sí? Y dice que le dolió el corazón a Dios por ver así la maldad en el hombre. ¿Sí? Y esto nos habla de que Dios no es un juez distante, ¿no? Esta expresión habla de un padre herido, de que su creación se ha rebelado contra él y le ha dolido. Mis hijos están pequeños todavía, relativamente, ¿no? Pero debe de ser sumamente doloroso que un hijo se levante en contra de un padre. Lo digo como papá. Va a ser terrible.
Hijos, cuiden su relación con papá. No hay nadie en este mundo que los ame más que su papá y su mamá, así con todos los errores que tienen. Puede ser terrible. Ahora soy hombre y puedo llegar a ser insensible y puedo llegar a tener muchas cosas. Ahora Dios, que es amor. Entonces, pero bueno, por otro lado, ciertamente Dios es amor, pero es fuego consumidor. Es justo. Y muchos no entienden esa parte o les cuesta trabajo decir, pero si Dios es amor, ¿cómo entonces puede traer justicia? De hecho, es inseparable. Porque si Dios no trajera juicio, entonces Dios no ama. ¿Sí? Es decir, por cuanto ama, hará justicia. Por cuanto amo a mi hijo y a mi hija, hay de aquel que le ponga un dedo encima a ellos de manera injusta. Se las ve conmigo. Si a mí me valiera, fuera indiferente. Pero porque los amo, daría mi vida por ellos. ¿Lo vemos? Y aquel que toque a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, se las va a ver conmigo. No estoy amenazando, estoy tratando de ejemplificar el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ciertamente Dios es un juez consumidor y debemos entender que por un lado, y lo vamos a ver más adelante, pero estamos los que somos de Él y los que no somos de Él. Hay dos linajes. Sí. Y bueno, Dios a los suyos los guardará y hará justicia. Y con los que no son de Él, hará justicia. Hará justicia. Sí. Y no quedará impune el injusto. Sí. No es decir, no quedará impune el violador, el asesino, el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el fornicario. No. Todos pagarán. Todos y cada uno. Sí. Dios no puede ser burlado. Y quiero terminar con el versículo 8. Sí. Hay algunas cosas a considerar, pero las voy a poder desarrollar más adelante. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Sí. Noé halló gracia en medio de esta densa oscuridad moral y espiritual del mundo antes del diluvio, donde el pecado lo contaminaba todo y el juicio de Dios era inminente. Aparece una palabra que corta como un rayo, ¿verdad?, de luz esta tormenta. Por primera vez en la Escritura encontramos la palabra gracia. Es la primera vez. Gracia. Primera aparición del término gracia en la Biblia. La palabra hebrea para gracia es gen. Y esta es la primera vez que aparece en toda la Escritura. Cuando una palabra aparece por primera vez en la Biblia, se suele dar un énfasis especial. Sí. En este caso, el término gen comunica favor inmerecido, aceptación gratuita, benevolencia otorgada por Dios sin mérito humano. ¿Cómo fue dada la salvación? ¿Cómo recibimos la salvación? Por gracia. ¿Qué hice yo para que me salvara? ¿Qué tienes que hacer tú para que te salve? Creer. Creer. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Y es significativo que la primera vez que se menciona gracia es en medio de un juicio. Y esto nos enseña que la gracia no es un plan de emergencia. ¿Sí? No es como que se la saque de la manga el Señor, sino que siempre ha sido el modo en que Dios trata con el hombre caído. Desde el principio lo vimos, desde Génesis 1. ¿Sí? Ahora, es importante esto. No dice que Noé mereció. ¿Sí vemos? No dice que él se ganó la gracia. No, halló gracia. Más adelante dice que Noé halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Halló gracia. Sí.
Entonces, la forma verbal utilizada es que no es que Dios haya premiado a Noé, porque no es así, sino que Noé encontró, esta palabra es matzah, encontró gracia delante de Dios. Y eso implica una iniciativa de parte de Dios, ¿sí? No una recompensa por el buen comportamiento humano, proviene de Él. Y esto destruye la idea de una salvación basada en obras, ¿sí? No podemos salvarnos por nuestras obras. Noé no fue salvo, porque ni Saulo tampoco fue, pero no fue salvo porque fuera perfecto. De hecho, después del diluvio muestra fallas humanas, que las vamos a ver, ¿sí? La regó, también había pecado Noé, pero halló gracia. Y eso es lo que debemos de procurar. Gracia. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Es por Él, no son mis esfuerzos, es por Él. Él nos da la gracia, ¿sí? Corramos a la gracia, apelemos a la gracia. Señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso, has dado todo lo necesario para que yo me pueda reconciliar contigo a través de Jesús. Señor, abrazo esa verdad y te suplico, hazme nacer de nuevo. Pon tu Santo Espíritu en mí, redarguye mi vida, llévame al arrepentimiento. Señor, corro a tu gracia, a tus obras. Señor, no hay nada bueno en mí. ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? ¿Con qué puedo sorprender al Señor? Con nada. Es su gracia. En medio del juicio es su gracia. Es lo único que nos queda. Es a lo único a lo que podemos apelar, a su obra, ¿sí? Entonces, ahora, como adelanto, les digo que no es un tipo de Cristo, ¿sí? Él fue el medio de salvación para su familia, y Cristo es el arca abierta para nosotros el día de hoy, ¿sí? La gracia que halló Noé, nosotros la podemos hallar. No porque la busquemos con fuerza, sino porque Dios la ha puesto delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Jesús dijo que cuando viniera este juicio final, Él mencionó: y será como en los días de Noé. Para Jesús, una referencia de el clímax de la maldad es como en los días de Noé. El continuo en el corazón del hombre era hacer el mal. Y si seguimos relacionándolo con la línea que venimos aprendiendo de Caín, es, de nuevo, ¿cuál es el resultado de trabajar, de esforzarnos, de hacer todo eso sin Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál será el fruto de eso? Muerte y un juicio eminente. Sí. Deja de esforzarte tanto y descansa más en Dios. No es tus fuerzas. En la semana pasada tuve la oportunidad de compartir con pastores, unos poquitos pastores acá. Es lo que yo les decía. Les hablaba acerca del peligro del activismo. Es decir, como pastores podemos caer en esa parte de hacer mucho, pero sin consultar a Dios, supliendo esto, el servicio, con mi relación con Dios, ¿no? Y algo que yo les decía a los pastores es que, por un lado, no debemos de trabajar, ¿no?, supliendo nuestra comunión con Dios. Pero eso no significa que un pastor no deba de trabajar. Y lo mismo es con ustedes. O sea, cuando yo me refiero a deja de trabajar tanto y descansa más en Dios, yo no me refiero a que no debemos. No es como que, bueno, me tiro a la cama y me rasco la panza. La fe es activa.
De hecho, siempre que nosotros vemos la palabra fe, siempre tiene una connotación activa, ¿sí? Cuando el salmista habla de estar quietos y conocer que yo soy Jehová, que yo soy Dios, de hecho, la palabra, la conjugación tiene que ver con estar activo, pero ¿cómo voy a estar activo si Dios me dice detente? Bueno, debo estar activo en lo que Dios dice. Deja de trabajar en lo que tú quieres o en lo que tú esperas o en lo que... No sé si me explico. Y descansa en Él. Y haz lo que tienes que hacer en Él, ¿no? Y a veces el Señor te llevará, el descansar en Dios te llevará a trabajar y esforzarte más, seguramente, pero descansando en Él y no en tus fuerzas. ¿Sí? Hallar gracia. La gracia de Dios sigue disponible. Siempre ha estado disponible. Todo el tiempo ha estado disponible. Y podemos ir a ella y abrazarnos de ella. Abrazarnos de ella. Con esto termino, ¿no? Pero es un bebé, ¿no? Cuando busca a su papá y cómo se abraza, ¿no? Su mamá se abraza de las piernitas. Y hace un tiempo, no recuerdo con quién lo platicaba, no sé si con mis hermanos. Y no sé si lo vi, me lo platicaron, pero bueno, hay una ilustración, ¿no? De un bebé, ¿no? Que va y abraza, ¿no? A su papá y cuando voltea hacia arriba se da cuenta que no es su papá, ¿no? Entonces se suelta y luego voltea a su papá y ahora sí se agarra, ¿no? Miren, muchas veces nosotros nos agarramos de un montón de piernas, pero nos falta voltear arriba y verificar si nos estamos sosteniendo de papá o no. Voltea arriba. Y deja de sostenerte en otra cosa o en otra persona que no es tu papá. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu gracia sigue disponible para nosotros. Porque tú no cambias. Porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Porque a pesar de que como hombres te dimos la espalda, no consideramos tu palabra, no te consideramos a ti, sino que nos volcamos, Señor, a nosotros mismos y pusimos nuestra confianza, Señor, en otras cosas. Y aún esas cosas nos llevaban, Señor, a pecar en contra tuya. Muchas veces profanamos tu nombre, Señor, e hicimos cosas vergonzosas, terribles. Lastimamos a otros, herimos a muchos. Pero tú siempre has dado esa luz, Señor, y esa esperanza aún en medio de las tinieblas. Y cuando nos cansamos y nos dimos cuenta, Señor, de nuestra miseria como hombres, y te volteamos a ver, Señor, tú no nos diste la espalda. No nos apartaste de ti como alguien que estuviera enojado, sino que extendiste tus brazos y ciertamente nos llevaste a reconocer nuestro pecado y nos llevas, Señor, a limpiarnos. Pero mostraste tu amor, mostraste tu misericordia, esa paciencia para con nosotros. Y sigue siendo paciente, porque aún después de que llegamos a ti, Señor, hay actitudes, hay pensamientos, hay acciones que no te agradan. Pero no nos desechas, Señor, sino que tratas con nosotros. Y lo haces con amor. Y muchas de las veces recibimos disciplina, amonestación, exhortación, pero siempre con amor, Señor. Y nos llevas a ti, a tu pecho y nos muestras, Señor, que lo conveniente para nosotros eres tú. Que no hay nada mejor que tú. Que no hay nada que el mundo pueda ofrecernos, o incluso que nosotros podamos ganarnos con nuestras propias fuerzas y nuestros propios esfuerzos, que lo que tú nos das, Señor. Nada es comparado contigo, Señor. Nada es comparado a ti. Tú eres nuestro mayor bien, Señor. Y hemos de reconocer que
No fuimos nosotros los que te buscamos, eres tú quien nos ha buscado todo el tiempo. Eres tú quien ha llamado a nuestro corazón. Y ciertamente muchas veces ha sido necesario llevarnos al desierto y tratar con nosotros en el desierto, como el profeta Oseas decía: y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Pero lo has hecho para tratarnos, Señor. En tu palabra muestras cómo el deseo en tu corazón es restaurarnos, porque nos hemos volcado al mal, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias. Encuentra en nosotros, Señor, un corazón dispuesto a ser corregido, dispuesto, Señor, a ser quebrantado, a ser humillado, para que podamos avanzar y crecer. Que podamos entender, Señor, lo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y que todo lo que vivamos en este mundo, Señor, mientras nos vamos, mientras morimos, nos llames, que esté dispuesto a tus pies, vivir para ti. Que podamos entender esas palabras, Señor, y que podamos vivirlas. Más allá de un fanatismo y una religión, Señor, que podamos encontrarnos contigo, el Rey de la Gloria, nuestro Creador, y que podamos vivir conforme a lo que tú estableces, Señor. Nuestra familia se verá beneficiada, nuestra persona se verá beneficiada, nuestro trabajo y aún todo lo que hagamos, porque creceremos, Señor, en carácter, en seguridad, en amor, en misericordia para con los demás, en esperanza. Tú nos darás la capacidad de perdonar, Señor, y aún de pedir perdón. Nos darás la capacidad de poder crecer en misericordia para con los demás, en humildad. Pero eso solo tú lo puedes hacer, Señor. No es producto del esfuerzo humano. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Por favor, revélanos esa gran verdad, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. No hay palabra humana, no se trata de convencimiento humano. Es solo tu obra, Señor. Es solo tu mano la que puede transformar nuestra vida. Solamente eres tú, Señor, quien puede poner tu vida en nuestra vida. Solo tú puedes hacer eso, Padre. Te pedimos, Señor, que lo hagas en nosotros. Nos refugiamos en tu gracia, Señor. Así como Moisés se refugió en la peña y como se escondió debajo de la roca, así, Señor, que nosotros haya esa claridad de ir a refugiarnos bajo la peña. Que eres tú, Señor, esa roca inamovible. Señor, revélanos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buscarte a ti conforme
mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias por tratar con nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Porque tú nos muestras, Señor, el camino. Tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu vida, cómo es que debemos acercarnos a ti. Y nos libras de nuestras cargas, Señor, de nuestra culpa. Podemos descansar en ti, Señor, en que tú haces la obra. Ciertamente hay demandas, ciertamente hay estatutos, Señor, hay cosas que cumplir, pero no nos dejas solos, Señor. Tú nos llevas de la mano como un padre, Señor. Haznos entender esta verdad, Señor, para que caminemos confiadamente, porque tú eres un Dios digno de confianza, porque tú te deleitas, Señor, en eso, en que tus hijos confíen en ti, Señor. Eres tan bueno, Señor. Y te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos permitiste alabarte, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es por su obra, hermanos, no por nosotros. ¿Lo cree? Muy bien. Estamos despedidos. No nos vayamos tan rápido. Saludémonos unos a otros. Nos vemos en la siguiente reunión.